El inicio de un nuevo año trae consigo la oportunidad de reflexionar sobre nuestras metas y aspiraciones. Y este vídeo es la señal que te invita a crear un nuevo rumbo para este año que comienza, marcando tus propósitos que te inspiren a crecer, aprender y alcanzar tus metas personales. Este es tu momento para la renovación personal y un compromiso con tu propio bienestar y desarrollo. Cada año nuevo es como un lienzo en blanco, ofreciéndote la posibilidad de pintar con entusiasmo y determinación los sueños y objetivos que queremos alcanzar en este. Antes de hacer nuestro Vision Board, lo que tenemos que saber es qué es. Pues bien, un Vision Board es un lugar donde vamos a recoger las ideas, sueños, metas a conseguir y objetivos que nos queremos proponer para este nuevo año. Antes de comenzar a hacerlo, tenemos que fijarnos en estas tres claves. Primero, ¿quién queremos ser este nuevo año? Es decir, mirar los hábitos que tenemos y los hábitos que queremos conseguir, analizar nuestra personalidad para saber si la que tenemos ya nos convence o tenemos que cambiar en algo y en general mirar qué queremos mejorar o mantener de quienes ya somos. Después vamos a dividir nuestro Vision Board en distintas secciones. La primera sería la sección de salud, es decir, si queremos incorporar alguna rutina de skincare, rutinas de ejercicio, cualquier cosa que esté relacionada, por ejemplo, alimentación con nuestra salud. Después vamos a ir a un ámbito profesional como el estudio y el trabajo. Si somos estudiantes, pues los objetivos que tenemos a nivel de estudios, terminar una carrera o las notas que queremos conseguir. Y si es de trabajo, mirar el trabajo al que queremos aspirar o los objetivos que tengamos en este. Después vamos a ir a una sección social, que es analizar un poco nuestras relaciones, si son sanas o no, si debemos cambiarlas, si las que tenemos ya nos llenan, si tenemos que buscar nuevas relaciones. Justo después encontraríamos los sueños a cumplir este nuevo año, es decir, algún viaje, algún logro en concreto que queramos conseguir. Y por último, lo personal, es decir, el estilo de vida que queremos llevar, por ejemplo, ser más positivo para afrontar el día a día mejor o cualquier tipo de cosa asociado con esta sección. Y por último tenemos que ser específicos, es decir, nuestras metas si podemos vamos a definirlas con datos. Por ejemplo, este objetivo lo quiero cumplir antes de esta fecha. Después tenemos que imponernos objetivos a corto y a largo plazo. ¿Para qué? Los objetivos, porque la mayoría de los objetivos que son a gran escala suelen ser a muy largo plazo. Y si solo tenemos objetivos a largo plazo, pues no llegamos a conseguir ver si estamos llegando a ello o no. Y objetivos a corto plazo para que esos objetivos a largo plazo no se vean opacados por el tiempo y vayamos viendo cómo vamos consiguiendo pequeñas cosas a lo largo del año. Y por último, que esto está muy relacionado con la primera clave, es analizarnos a nosotros mismos e identificar qué queremos mejorar y mantener. Por último, tenemos que hacerlo visual, es decir, un vision board, la parte de vision, significa que tenemos que llenar todo lo que vayamos a hacer, que ahora después lo vamos a explicar con imágenes. No queremos poner palabras, no queremos poner texto, queremos poner imágenes, que nada más verlo se nos venga a la cabeza exactamente lo que queremos conseguir. Antes de continuar, y si te está gustando este vídeo, te agradecería un montón que te suscribieses y le dieras like. Y no dudes en dejar cualquier recomendación en comentarios. Una vez que ya sabemos lo que es un Vision Board, lo que vamos a hacer es crear uno y yo voy a usar para eso Canva. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestra página de inicio y vamos a crear un diseño. Aquí hay varios tamaños que podéis hacer el que queráis, cumpliendo el objetivo de, si queréis por ejemplo imprimirlo, que es algo que recomiendo para tenerlo mucho más visual, si queréis un tamaño por ejemplo de vuestro teléfono para tenerlo como fondo de pantalla o como vuestro fondo de pantalla de vuestro ordenador, así que podéis escoger el tamaño que queráis. Una vez ya hemos escogido el tamaño de lo que lo queremos hacer, vamos a irnos a Pinterest por ejemplo para buscar la inspiración que queremos conseguir y las fotos que vamos a poner en nuestro Vision Board. Una vez habéis descargado ya todas las fotos que queréis poner en vuestro Vision Board, vais abriendo el Canva e insertando todas las distintas fotos que queráis en el orden en el que os apetezca. Cuando estés haciendo tu Vision Board tienes que recordar que esto lo estás haciendo por ti, que todo lo que aquí representa va con respecto a ti misma, que nada de lo que aquí pongas es para contentar a nadie ni para intentar encajar en ningún sitio. Todo esto tiene que ver solamente contigo.
Y una vez ya lo tengas hecho, falta la parte más importante, que es representar todo lo que hemos querido poner con fotos en una lista, ya que recordamos que tenemos que ser nosotros específicos con lo que hacemos, que esto no es solo un conjunto de fotos que nos ayudan a motivarnos, sino que esto detrás tiene una parte muy concreta que es la que tenemos que ir cumpliendo poco a poco. Ahora, una vez hayamos terminado nuestro Vision Board, nos vamos a ir al inicio de Canva y ahora sí vamos a irnos a un documento. Una vez entremos en él, nos van a ofrecer como siempre el documento en blanco y una serie de plantillas. Escogeremos la que más nos guste y lo que vamos a ir haciendo es poner todos nuestros hábitos, todo lo que queremos conseguir, todos esos objetivos en formato de lista para ir tachando, por así decirlo, todo lo que vayamos haciendo una vez lo cumplamos. Muchas gracias por ver este vídeo y espero de verdad que te haya ayudado a saber cómo organizar tu Vision Board y cumplir tus objetivos para este año que comienza.